Bueno, pues ahora vamos a ver propiedades del valor esperado de una variable aleatoria discreta. La primera propiedad que vamos a ver es que el valor esperado de una constante es la constante. Ajá. Eso está claro porque supongan que tenemos una variable aleatoria que siempre vale lo mismo. Entonces, pues su valor esperado, pues sería, ya saben, la suma o sobre todas las y que tengan una probabilidad mayor que 0 de la constante por la función de probabilidad, ¿no? Pero ya hemos visto que las constantes se pueden factorizar y entonces salen de las sumatorias y les queda esto. Pero ¿cuánto vale la suma de las probabilidades? Esta suma, ¿cuánto vale en la función de densidad? Digo, la función de probabilidad. Esa suma siempre vale 1. Pues el valor esperado de una constante es la constante misma. Ajá. Como y es C aquí, como y aquí lo vemos, como y siempre vale C, pues entonces podría cambiar esto de arriba. Aquí le puedo poner C. Y el valor esperado de la constante es la constante, ¿no? Que es lo que dice la propiedad. Muy bien. Ahora, el valor esperado, si tenemos una función de una variable aleatoria discreta X y tenemos una constante, entonces el valor esperado de la constante por la función es la constante por el valor esperado de la función. Y pues sí, porque, vean, supongamos que quiero calcular el valor esperado del producto de una constante por una función de la variable aleatoria X, donde X es una variable aleatoria con función de probabilidad P de X. Ajá. Entonces, cuando yo calcule este valor esperado, pues voy a tener la suma, otra vez la suma, para todas las X, digo, ahora es X, de la función, la constante por la función, ¿no? La función de probabilidad. No, pero la función de probabilidad es P. Bueno, primero la función esta que está aquí. La función por la función de probabilidad. Ajá. Entonces, pues la constante ya sabemos que la podemos sacar. Bueno, ahí creo que no va a caber. Ahí cabe. Y acá f de x por p de x. Pero esto que tengo aquí es otra cosa que el valor esperado de la función f de x. ¿No? Que es lo que dice precisamente el teorema. Ajá. Ahora, creo que esa ya no cabe ahí. A ver si cabía. No, ya no cabía. Bueno, ahora supongamos que tenemos n funciones, f1 de x, f2 de x, etcétera, hasta f sub n de x de una variable aleatoria discreta x. Entonces, el valor esperado de la suma, el valor esperado de la suma de las funciones es la suma de los valores esperados. Ajá. Aquí el valor esperado de f1 de x, el valor esperado de f2 de x, y así. Más, etcétera, hasta el valor esperado de f sub n de x. ¿No? ¿Esto cómo se sabe? Bueno, pues porque supongan que x es una variable aleatoria, discreta.
variable aleatoria discreta con función de probabilidad P de X. Con función de probabilidad P de X. Entonces el valor esperado de la suma, bueno, ya mejor lo copio de acá arriba. El valor esperado de esta suma, pues sería igual a la suma sobre todo los valores de X de estas funciones, esa suma de funciones, por la función de probabilidad. Ajá. Esto para todos los valores X que tengan una probabilidad mayor que 0. Pero si hacen el producto, pues les queda así. Primero, F1 de X por P de X. Más F2 de X por P de X también. Más así sucesivamente hasta llegar a F sub n de X por P de X. Ajá. Pero aquí tenemos una sumatoria. ¿Ah? Sumatoria de una suma. Y eso sabemos que es igual a la suma de las sumatorias. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, pues es una generalización de esto. Cuando tengo aquí una suma de AI más BI, con I variando, por ejemplo, desde 1 hasta N, ¿qué significa esto? Pues primero I toma el valor 1. Entonces tenemos A1 más B1. Sustituyo aquí el 1 y el 1. Y luego I vale 2, ¿no? Entonces tengo A2 más B2. Y luego I vale 3, I vale 4, I vale 5, etcétera, hasta que vale N. I vale N, y así. Ay, perdón, aquí me equivoqué. Más Pn. Pero fíjense que esto lo puedo reordenar así. Puedo primero sumar todas las A's. Y luego todas las B's. ¿No? Puedo hacer eso. ¿Pero esto qué significa? Pues que aquí está toda la suma de las A's. Y luego la suma de las B's. ¿Qué significa esto? Que la sumatoria de una suma es la suma de las sumatorias, ¿no? Ah, pues eso es precisamente lo que tengo acá atrás. Es precisamente la sumatoria de una suma. La sumatoria de una suma la puedo ver como la suma de las sumatorias. Ya. Suma. Primero estos. Luego más. Luego otra vez la suma. Luego estos. Y así me voy. Más. Y luego al último estos. Pero eso, cada sumando, ¿qué es? Pues el primer sumando, pues no es otra cosa que el valor esperado de F1. ¿Este qué es? Pues el valor esperado de F sub 2. Y así, el valor esperado de F sub n de X. Así por el estilo, entonces hemos llegado a la conclusión de que efectivamente el valor esperado de una suma es la suma
de los valores esperados. Ajá. Bueno, ahora vamos a aprovechar las propiedades del valor esperado para calcular de una manera más fácil la varianza. Acuérdense que la varianza se definía así. O sea, la varianza, que la representábamos así o así, de una variable aleatoria discreta, la definimos como el valor esperado de la función y menos mu al cuadrado. Bueno, también teníamos dos, ¿no? A ver, una de ellas era la media poblacional y otra era la media muestral. Esta que tengo aquí es la poblacional. Entonces ahí va. Yo puedo desarrollar el binomio. ¿Están de acuerdo? O sea, y al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo. O como que no quiere ahorita. Está lenta mi máquina. Ya. Más mu al cuadrado. O sea, ¿qué hice? Pues desarrollé el binomio. Pero ahora voy a usar esta propiedad que acabamos de ver, de que el valor esperado de una suma de funciones es la suma de los valores esperados. Entonces aquí tengo el valor esperado de una suma. Ah, bueno, entonces la voy a poner así. Valor esperado de y al cuadrado más valor esperado de menos 2 mu por y más valor esperado de mu al cuadrado. Ahora, aquí el segundo término, tiene una constante que es menos 2 mu. Entonces, lo puedo sacar por esta otra propiedad. La constante lo puedo sacar por esta propiedad. El valor esperado de una constante por una función es la constante por el valor esperado de la función. Entonces voy a sacar la constante, que es menos 2 por mu, menos 2 por la media, pues ya es una constante por el valor esperado de y, más el valor esperado de mu al cuadrado. Pero, el valor esperado de la variable aleatoria y es precisamente lo que hemos llamado mu. Entonces, pues aquí tengo el valor esperado de y al cuadrado menos 2 por mu, porque el valor esperado de y, que lo que tengo aquí también es mu, entonces aquí tengo menos 2 mu al cuadrado más mu al cuadrado. Y bueno, pues entonces ya me queda el valor esperado de y al cuadrado. Aquí tengo menos 2 mu al cuadrado más mu al cuadrado me da menos mu al cuadrado. Y la varianza se puede calcular así. Nosotros en un problema anterior de ejemplo lo calculamos así, o sea, hacíamos las restas de y menos mu, las elevábamos al cuadrado y luego ya, ¿no? Pero también se puede calcular así, así nada más tendríamos que calcular el valor esperado de y cuadrada y luego restarle la media elevada al cuadrado. Ajá. Bueno, esto lo podríamos ver aquí. ¿Se acuerdan que acá, este era el juego este era, digamos, el problema del jugador que ganaba 300 pesos si salía una J o una reina. J o una reina. Recibía 300 pesos, se recibía 100 si le salía un rey o un as y perdía en todos los demás casos 80 pesos. ¿Se acuerdan que calculamos la media? La media era 6.15 y luego calculamos la desviación estándar, pero la calculamos haciendo estas restas. Las restas de este menos el valor esperado, hacíamos este menos este. Lo elevábamos al cuadrado y nos da este número. Luego, lo mismo, le restábamos el valor esperado, lo elevamos al cuadrado, acá está. Y así lo hicimos, ¿se acuerdan? Pero según esto,
según esta fórmula, dice que basta con que calcule el valor esperado y al cuadrado. Entonces, si ya tengo mi tablita acá, pues podría elevar al cuadrado las ganancias. O sea, si tengo esta tablita, en lugar de hacer estas diferencias, miren, para que no tenga que hacer estas diferencias. ¿Sí me entienden? Entonces, me agarro esto. La media de la ganancia era 6.15, según vemos acá. Aunque ya estaba redondeada, ¿no? A centésimas. Entonces, según nuestra nueva fórmula, esta de aquí, la varianza se puede calcular así. Bueno, mejor lo voy a poner así. Entonces vamos a ver, vamos a elevar al cuadrado las ganancias. Esa es la fórmula. Si elevamos las ganancias al cuadrado, las probabilidades pues quedan iguales. Aquí vamos a poner la G al cuadrado. Entonces aquí me da 3 por 3, 9. 2, 3, 4 ceros, ¿no? 300 por 300. 3 por 10 a la 2 por 3 por 10 a la 2. 9 por 10 a la 4. Luego acá elevamos el 100 al cuadrado, 100 por 100. Acá elevamos el 80 al cuadrado. 8 por 8, 64. El signo es más porque lo estoy elevando al cuadrado. Ajá. Y entonces el valor esperado de y al cuadrado, bueno, de g al cuadrado en este caso, sería la suma sobre todos los valores de la ganancia que tengan una probabilidad mayor que 0. Ajá. De g al cuadrado, que es la función que aparece aquí. Vean que esa es una función de g. Entonces hay que elevarla al cuadrado acá y multiplicarla por la función de probabilidad evaluada en ese g, ¿no? Entonces aquí sería 90,000 por 2/13 más 10,000 por 2/13 también más 6,400 por 9/13. Ajá. ¿Eso cuánto da? Bueno, pues aquí tendríamos 19,815 punto, ya redondeando, punto 38. Que sería el valor esperado de g al cuadrado. Entonces, ya la varianza, pues sería el valor esperado de g al cuadrado menos la media de g, de la ganancia, elevada al cuadrado. Y eso pues sería menos 6.15 elevado al cuadrado. Entonces, según esto, la caray, hasta me dio menos, no puede ser. Es que le puse, no, está mal. A ver, ahí va de vuelta. 19,815.38 menos 6.15 elevado al cuadrado. Me da 19,777.56 prácticamente. Si le saco raíz a esto, pues me queda ya la desviación estándar. Ajá. Que es 140.63. Y que ya podemos comparar con lo que nos dio con la fórmula de la definición de varianza.
Miren cuánto era. Bueno, la varianza, ¿no? La varianza era, aquí lo tienen, 19.777.51. 19.777.56. Bueno, hay una diferencia debido a los redondeos. Ajá. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos una tabla donde aparecen las distribuciones discretas, las distribuciones de probabilidad discretas que hemos visto, que son la binomial negativa, geométrica, hipergeométrica y de Poisson. Acá están sus funciones de probabilidad. Y acá tenemos la media, las medias. Esta es la media de la binomial, la media de la binomial negativa, la de la geométrica, la de hipergeométrica y la de Poisson. Y acá las varianzas. Ajá. Entonces, en esta tablita ustedes pueden rápidamente ver cuál es la media de la binomial, cuál es la media de la binomial negativa, cuál es la media de la geométrica, de la hipergeométrica y así. Y también pueden ver cuánto valen las varianzas. Si quieren saber cuánto valen las desviaciones estándares, pues sacan la raíz cuadrada de la varianza y ya. Ajá. Ahora. Se forma una empresa de explotación petrolera con suficiente capital para financiar 10 explotaciones. La probabilidad de que en una explotación en particular sea exitosa es de 0.1. Suponga que las exploraciones son independientes. Encuentre la media y la desviación estándar del número de explotaciones exitosas. Gracias. No, exploraciones. Sí. Sí. Bueno, en este problema, vean, hay una empresa que puede financiar 10 exploraciones. Ajá. Ahora, estas exploraciones pueden estar, supongan que está buscando petróleo o gas, ¿no? Entonces, podemos ver el experimento como uno que consiste de 10 pruebas, ajá, experimento que consiste de 10 pruebas, que serían las 10 exploraciones, ajá, experimento que consiste en hacer 10 exploraciones, que les podemos llamar pruebas también. Efectuar 10 exploraciones, que podrían ser 10 pruebas idénticas. Ajá. Experimento que consiste entonces en efectuar 10 pruebas idénticas e independientes. Porque normalmente se trata de que sean independientes, porque si encuentras, hagan de cuenta que aquí tiene una gran región por explorar y que por aquí encuentras petróleo o gas. Está claro que no vas a hacer otra aquí al lado, ¿no es cierto? Porque muy probablemente si no encontraste nada, pues en esta, pues tampoco vas a encontrar nada en esta. Y si sí encontraste algo en esta, pues entonces a lo mejor lo que encuentras acá es lo mismo, ¿no? Y pues sería una manera, pues un poco boba de gastarse el dinero, ¿no? Entonces, si haces una prueba por aquí, pues la otra la por acá, a una suficiente distancia, ¿no? Entonces, procuramos que las pruebas sean independientes. Entonces, las pruebas, tenemos un conjunto de 10 pruebas, que son las 10 exploraciones, idénticas e independientes. Ahora, solo puede haber dos resultados asociados con cada prueba. O es exitosa o no lo es. Ajá. Entonces, vamos a definir un éxito E, el evento éxito, como de que la exploración realizada es exitosa. O sea que encontraste gas o petróleo. Claro, aquí no dice de qué sean, ¿no? Las exploraciones. A lo mejor andas buscando oro o diamantes, ¿no? Bueno, el otro resultado posible asociado con cada prueba
Pues es que no sea exitosa. Ajá. La exploración realizada. Ah, caray, está subiendo de dónde. ¿De dónde vino? ¿De dónde me la traje? ¿Alguien vio de dónde? La exploración realizada es exitosa. Experimento que consiste, pues quién sabe. No vení. Era una copia. La exploración realizada no es exitosa. Ese es el fracaso. Ahora vean que la probabilidad de éxito, la probabilidad de que la prueba sea exitosa, me dicen allá arriba, que es de 0.1. Y la probabilidad de fracaso, que llamamos Q, pues es 1 menos P, o sea, de 0.9. Y esas probabilidades se mantienen constantes a lo largo de las 10 pruebas. Por lo tanto, si defino la variable aleatoria Y como el número de éxitos, obtenidos en las 10 pruebas, díganme ustedes qué tipo de variable aleatoria es. ¿Qué distribución de probabilidad tiene esa variable aleatoria? ¿Alguien lo sabe? ¿No? Pues si repasan los apuntes, es binomial. Con parámetros n igual a 10 y p igual ¿a qué? A una décima. Ahí está. Entonces, esa variable aleatoria es binomial. Con parámetros 10 y 0.1. Ahora me dicen que encuentre la media y la desviación estándar del número de exploraciones exitosas. Para calcular la media, pues para eso me va a servir mi tablita. Digo, a ver, la media. La variable aleatoria es binomial. Con esta variable, con esta función de probabilidad. La media es n por p. Ah, n por p. La varianza es n por p por q. Muy bien. Entonces aquí pongo n por p. Y eso da 10 por 0.1. Ahí está la media. Se espera una exploración exitosa. Ajá. La desviación estándar. Bueno, la varianza. N por P por Q. N por P por Q. N es 10. P es 0.1. Q es 0.9. Ajá. Prueba P, sí. O sea, 10 por 0.1 da 1, por 0.9 da 0.9. Y la desviación estándar es la raíz de la varianza. La raíz positiva, ¿eh? N por P por Q. Y eso da 1.94. 1.94 Cero. a 0. Así. 94.86. Espérame. ¿Cuánto? 0.9486. Ah, así, ¿no? Sí. Bueno, Sí. entonces esa sería. Bueno, pero sería entonces 94.87, porque el que sigue aquí es un 8. Entonces, este 6 sube a 7.
Ajá, esa sería la desviación estándar. ¿Sí queda? Sí, Queda profesor. Sí, profe. muy bien. Supongo que la empresa del ejercicio anterior tiene un costo fijo de 2 millones de dólares para preparar el equipo antes de la primera exploración. Si cada exploración exitosa cuesta 3 millones de dólares y cada exploración fallida 1.5 millones, encuentra el costo total esperado de la empresa para las 10 exploraciones. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces vean. Queremos calcular el valor esperado de una variable llamada costo, costo total de la empresa. Costo total. ¿Cómo voy a definir el costo total? Costo total. Bueno, vean. Si hay, la empresa se va a gastar a fuercita 2 millones de dólares, porque dice que es para preparar el equipo, antes incluso de la primera exploración. Entonces, esto ya se los gasta siempre. Ahora, si cada exploración exitosa cuesta 3 millones de dólares y cada exploración fallida 1.5 millones, ajá, ¿eso qué quiere decir? Bueno, supongan que hay una exploración exitosa. Acuérdense que la variable aleatoria va a ser la misma. Número de éxitos obtenidos en las 10 pruebas. Supongan primero que no hay ninguna exploración exitosa. ¿Cuál es el costo en este caso? Bueno, 2 millones de dólares que ya se iba a gastar a fuerza. Eso son las fuercitas antes de hacer incluso la primera exploración, ya se tiene que gastar esto. Ahora supongan que no encontró nada. ¿De cuánto es el costo? Si dice que las exploraciones fallidas cuestan 1.5 millones. Aquí Y es igual a 0. Quiere decir que hubo 0 éxitos. Y por lo tanto, ¿cuántos fracasos? ¿10 fracasos? ¿Cuántos? ¿10? Sí, exacto. No hubo ningún éxito. Entonces, ¿cuál fue el costo? Los 2 millones que ya se iba a gastar a fuerza. ¿Más cuánto? 15 millones. Pues este número multiplicado por 10, ¿no es cierto? 1.5 por 10, pues da 15 millones. Y la empresa se gasta 17 millones. ¿Y qué creen? No gana nada porque perdió pues toda su inversión ahí porque no tuvo ningún éxito. Ahora vean, si Y vale 1, o sea, hubo un éxito, ¿cuál fue el costo? ¿O cuál es el costo? Estos 2 millones van a fuerza. Son gastos, pues para preparar el equipo. Y ahora, lo demás, ¿cuánto es de lo demás? Los 1.5 por 9, ¿no? ¿Por qué? Por 9. Por 9, 1.5 por 9, 1.5 por 9 por lo que cuestan estos millones, 1.5 millones por 9, ¿no? Nada más. No, más 3. Más 3 millones, que es lo que cuesta la exploración exitosa, ¿no? Entonces, 3 millones. Ahí está. Pero ¿qué tal si hay 2 éxitos? ¿Cuál es el costo? Este es un gasto fijo. Ahora, ¿cuál es el gasto? Más 1.5 millones por 8 más 3 millones por 2. Exacto. Esto es lo que cuestan 2 éxitos. Esto es lo que cuestan 8 fracasos.
Esto siempre lo tiene que pagar la empresa. Ahora supongan que Y vale Y minúscula. ¿Cuál es el costo? Siguiendo la manera de pensar que estaban diciéndome arriba, ahora ¿cuál es el costo? Bueno, los 2 millones de chaleco, ¿no? Y lo demás. El 1.5 millones que me habían dicho, ¿por qué va multiplicado? El 3 millones que me habían dicho, ¿por qué va multiplicado? ¿Eh? ¿De cómo? El primero Bien. será 10 menos Y Ándale, aquí va 10 menos Y. y en 3 millones sería Y. Exacto. Esa sería la fórmula. Vamos a simplificarla. Bueno, entonces me queda 2 millones. Más, voy a multiplicar este por el 10. Entonces me da 15 por 10 a la 6. Al multiplicar por 10. Luego lo mismo, pero ahora voy a multiplicar este por Y, por menos Y. Entonces me va a dar signo menos, me va a dar 1.5 por 10 a la 6 por Y. Más el último. Por Y. Este y este son términos semejantes. Entonces puedo sumar. 3 menos 1.5 da 1.5 por 10 a la 6Y. Y este. ¿Cuánto da? 2 por 10 a la 6 más 15 por 10 a la 6. Profe, no es 15, es 1.5 y da 3.5 por 10 a la 6. ¿Dónde? Aquí con Y. En el segundo, en la segunda fila, el segundo término. 3 menos 1.5, 1.5. Al lado de 2 por 10 Tú a la dices que 6. corrija este. Ajá. Pero es que este ya lo multipliqué, mira, 1.5. Ah, sí, perdón. Ya me Es que en el anterior creo que igual puse 15 y sí, eso me puse confundió. 15. Ajá, Sí, en el primero. El primero. Aquí. Pero es que en el primero, aquí, había 0 éxitos. Entonces todo es el 1.5 que cuesta cada fracaso por 10. Entonces aquí sí es 15. Ah, vale, Fíjate vale. que aquí Es que no no lo sumo había entendido. Ok. no sumo el costo de exploraciones exitosas. Aquí me aparece. No lo Ok, sumo porque no hubo exploraciones exitosas, todos fueron fracasos. ok. Perdón. No, Entonces está es bien. Está bien que hagan la 17 por 10 a la 6. Ay. A ver, déjame ver. Este, sí, 15 más 2, 17, sí. Ajá. Ese sería el costo. Entonces, pero me piden el valor esperado del costo. Digo, el valor esperado del costo, pues va a ser el valor esperado del costo, pues es el valor esperado de toda esta expresión que está aquí, que es el costo. Y por las propiedades que vimos, pues esto sería mejor acá abajo. El valor esperado de 1.5 por 10 a la 6. Pero Y por Y. Más el valor esperado de 17 por 10 a la 6.
Pero aquí tengo una constante, que es todo esto, por Y. Entonces saco la constante. Por el valor esperado de Y. Más el valor esperado de una constante. El valor esperado de una constante dijimos que era ¿en dónde está? ¿En dónde está? Aquí. El valor esperado de una constante es la constante misma. Entonces aquí, el valor esperado de una constante, pues es la constante. Ajá. Pero ¿cuál era el valor esperado de Y? Ya sabíamos que era binomial y dijimos que el valor esperado de Y acá era N por P y era 1. ¿No? Aquí me va a dar 1.5 por 10 a la 6. Aquí por 1. Más 17 por 10 a la 6. Eso me da 1.5 millones más 17, ¿no? Que sería el valor esperado de la empresa. Del costo, digo. El costo que la empresa esa le tiene por hacer las 10 exploraciones. ¿Sí?